Ahora. ¿Lo dejáis con los muebles y todo o los muebles te los llevas? Pues no lo sé. Eso es todo hablarlo, supongo. Porque no sé si querrá llevarse algo. Yo sí me gustaría llevarme alguna cosa. Claro, por lo menos. Nosotros pusimos también lo que teníamos a la venta. Lo que pasa que él por detrás iba quitando los carteles. A mí porque me lo dijeron, claro, yo decía, uy, nadie pregunta, nadie nada. Claro, normal. Como lo estábamos pagando a medias, porque seguía siendo de los dos, pues él vivía, en el piso vivía. Era un apartamento que teníamos, ese no lo gastábamos, pero él quitaba los carteles. Ay, yo también lo estoy pagando a medias. Esta casa está pagada, pero el piso lo estamos pagando a medias. Y al final unos amigos que, bueno, seguían teniendo más o menos relación con él, sobre todo él. Porque amigos eran por él, porque ellos dos eran desde pequeños. Pero ella al final ya me lo dijo, me dijo que sepa, que Luis está quitando todo. Entonces al final le dije que lo iba a poner en una inmobiliaria y lo iba a vender por mi cuenta y entonces ya me dijo, bueno, pues el piso me lo quiero quedar. Y por quitármelo de encima, el valor que nos había costado cuando lo compramos, me dio una parte. Me dijo que todavía no podía y me dio una parte. Y luego luego él lo vendió por muchísimo más. Eso quiere hacerme a mí, él, ¿sabes? Dice, una de dos, o que le deje el precio del piso por el que se venda, se lo deje a él todo y que cuando se venda esta casa ya hacemos cuentas. Son muy listos. O que si no le dejo eso, pues que él tiene que hipotecar la mitad de esta, porque si no, no puede comprarse ninguna casa. No piensa en ningún momento en sus 3 hijos, ¿eh? No. Llegado a ese punto no piensan en ellos. Tú fíjate, él vendió la casa. Y luego se vendió el apartamento. La verdad es que el apartamento estaba a su nombre. Lo compramos con bienes gananciales, pero estaba a su nombre. Y Alejandro no le ha abierto cuenta que dices, bueno, por lo menos es tu hijo, déjale algo. No. No ha sido capaz ni de nada. Yo es que nosotros nos vinimos aquí con nada, con una maleta cada uno. Nos pusimos a trabajar los dos a la vez, ganando lo mismo. Y luego él se asoció en la empresa y cuando estaba yo embarazada de 8 meses, ya estábamos aquí 3 años. Algo me comentó José, que en Ingest era donde trabajaba. Sí. Cuando estaba embarazada yo de ¿Con 8 Rafa meses, Montesinos? sí, le dije, bueno, pues ahora es el momento de casarnos, porque ya llevamos viviendo 5 años juntos. Claro. Estoy embarazada de 8 meses y me gustaría tener los papeles. Claro. Y en principio me dijo que no. Luego se lo pensó y a los 3 días me hizo la sorpresa de ir al juzgado y casarnos. Y fue la forma en la que nos casamos. Pero ¿sabes por qué? Porque claro, tenía todo a su nombre como soltero. Claro. Mientras vivía conmigo y yo estaba con él como si yo he hecho un buen trabajo en Madrid. Y bueno, lo dejé todo por venirme con él. Porque es que a mí me vinieron a buscar de GES. Para trabajar con ellos. Porque le querían